empecé a hablar con personas de otras partes, por ejemplo, también un hermano de Hawái. Él sube continuamente contenido en contra de la iglesia. Recuerdo mucho que este hermano me dijo, Irving, este tipo de cosas o este tipo de crisis de fe, que este concepto yo no lo conocía hace 8 meses, no, 9 meses, yo no conocía que existía este concepto. Me dijo, este tipo de crisis o fases puede llegar a pasar años. Me dijo, yo llevo me dijo él, creo que aproximadamente como 10 años en esto y todavía no lo supero. Hola a todos y bienvenidos a Viajes de Fe. Y en esta semana vamos a tener un invitado muy especial y nos va a contar un poco de su historia en cuanto a su fe y preguntas que llegó a tener. Así que con nosotros está Irving. Bienvenido, Irving, y gracias por estar en el canal hoy. No, muchas gracias a ti por el espacio que tenemos contigo para poder platicarte nuestras crisis o nuestros caminos o como tú lo llamas, que me gusta mucho, los viajes de fe. Sí, va a ser muy interesante. Lo que me has contado me gusta mucho. Creo que va a ayudar a muchos que nos escuchen. Y antes de comenzar con tu historia, ¿podrías presentarte un poco y para que nuestra audiencia te conozca un poco más? Sí, claro. Pues como dijiste, mi nombre es Irving Dector. Soy originario del estado de Hidalgo. Después de mi misión, como al año después de mi misión, me fui al extranjero a estudiar. Estudié una carrera de negocios por Columbia en Estados Unidos y desde ahí ya nunca he vuelto a México. Me la he pasado viviendo afuera y pues ese soy yo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, comentas que serviste en una misión, entonces me imagino que tienes ya rato que eres miembro de la iglesia. ¿Cómo fue tu contacto con la iglesia? ¿Siempre fuiste miembro o la conociste ya después? Ok, pues de hecho soy converso a la iglesia. Me bauticé cuando tenía aproximadamente 17 años. Nací en un hogar católico, que es lo más común en México. Éramos católicos, católicos tradicionales, podemos decirlo, como no éramos muy apegados a la iglesia. De hecho, dentro de mi familia yo era, creo que, quien tenía como un poco más de interés de hacer las cosas en la iglesia, la primera comunión, la confirmación, y de hecho creo que fui el único que lo hizo todo. Eh, entonces nací en una familia católica, ya siempre tenía preguntas, siempre tenía como ese deseo de saber un poco más y siempre sentía que no se me contestaban mis preguntas. Entonces, esas fueron mis bases religiosas, hasta cuando cumplí como 17 años aproximadamente. Los misioneros tocaban a nuestra puerta y no fui yo el que les abrí. Creo que yo que no les hubiera abierto la puerta, la verdad. Pero en este caso fue mi papá quien abrió la puerta. Entonces yo llegué a la casa, ellos ya estaban ahí y recuerdo, o sea, tengo muy presente en mi mente la, la primera vez que los vi y la impresión que tuve. Entonces a partir de ahí escuchamos a los misioneros por un plazo más o menos como de 7 meses. Estuvimos escuchando a los misioneros hasta un momento que tomamos valor y fuimos a la capilla. Y desde la primera vez que fuimos a la capilla, recuerdo yo y mi hermana que ya no dejamos de ir. Fuimos los primeros que nos bautizamos. Después de bautizarnos, pues vino un poco de oposición, como se dice en la iglesia, en cuestión de familiares que se enteraron que estábamos acudiendo con los mormones y pues algunos problemas y pues nos reclamaban, ¿no? Más que nada nos reclamaban porque estábamos acudiendo con los mormones. Y creo que eso para mí y mi hermana nos ayudó porque creo que fortaleció nuestro testimonio porque no fue algo fácil el unirnos a la iglesia, sino nos costó. Y creo que cuando te cuestan las cosas, como que valoras un poco más. Y fue así. Después, a los 18 y medio más o menos, fue cuando fui a la misión, este, tal vez a los 19, pero más o menos a esa edad fue cuando fui llamado a la misión. Ah, recuerdo que hasta ese momento yo no tenía conocimiento de muchas cosas de la iglesia. O sea, yo recuerdo
que el principio que a mí me cambió en ese momento, cuando pues a mi edad de adolescencia, es el saber quién es Dios. Yo no sabía quién era Dios, pese a que había tenido todo esta preparación y había hecho todas esas cosas dentro de mi religión pasada, realmente no sabía quién era Dios. Entonces, la primera lección de los misioneros, recuerdas que es quién es Dios de ti, que es tu Padre. Entonces, me recuerdo que ese principio fue el que a mí me cambió, sinceramente, el saber quién es Dios, que puedo comunicarme con Él, que no es necesario leer algo específico, sino puedo hablar, usar mis propias palabras. Y ese principio fue el que me cambió, el que me motivó a la misión y invitar a las personas a Dios y a Jesucristo. Recuerdo que la misión seguía aprendiendo acerca de la iglesia, como muchos principios acerca de José Smith, acerca de la primera visión, acerca del libro de Mormón. Yo hasta ese punto no había leído todavía, pues completamente el libro de Mormón, solamente algunos versículos aquí y allá. Sí, había acudido a seminario, de hecho llegué a graduarme de seminario y por mucho tiempo ese fue el principio que me mantuvo en la iglesia, el saber quién es Dios, mi relación con Dios y la expiación de Jesucristo, porque noté el cambio en mi vida, como el día que me bauticé sentí como un peso que me quitaron de encima. Recuerdo que sentí como hasta espiritualmente como más, no sé cómo decirlo, pero tal vez como más ligero. Entonces ahí ya fue, y ahí sigue mi misión. Serví una misión en Monterrey, en México, y después de mi misión llegué a casa y sentí como que ya no pertenecía ahí, no sé, pues estaba rodeado de personas familiares que pues no son miembros de la iglesia, entonces era un poco difícil como ser miembro y tratar de hacer las cosas del evangelio cuando se ha rodeado como de familiares que no están de acuerdo o que no entienden los principios, ¿no? Entonces decidí salir, fui a estudiar la universidad. Durante mi tiempo afuera de México fue cuando empezó mi proceso a una inactividad. Gradualmente empecé a perder el deseo como de hacer las cosas, como de orar, de leer las escrituras, de ir a la iglesia, y eso gradualmente empezó a suceder y me imagino que no soy el único que le ha pasado, que va perdiendo como esa chispa de hacer las cosas. Entonces ya fue cuando empezó un proceso de inactivarme y por otro lado también, no solamente perdí el deseo, pero también empecé a obtener como malos hábitos, algunas adicciones y cosas que gradualmente no te das cuenta, pero te van llevando un poco como a la miseria, como te va poniendo como trabas para tu progreso. Y así pasé, yo digo como pasé, ahorita viendo las cosas para atrás, yo diría que pasé como 5 años en automático, o sea, sin progresar en varios aspectos en mi vida, sin ni tener interés de las cosas de Dios, sin tener interés de leer las escrituras, de orar. Sí, fui a la capilla algunas veces espontáneamente, más que nada cuando un familiar o mi hermana me invitaba a la bendición de un sobrino o cosas así. Entonces cuando acudí a la capilla, pero como que en mí no tenía el interés de hacer las cosas. Entonces así fue por muchos años, eh, hasta que tuve una experiencia espiritual y fue el punto donde empezó a cambiar todo y me volvió a tener, en mí empezó a crecer otra vez el deseo de acercarme a Dios y hacer las cosas de Dios. Y es interesante cuando uno tiene este momento, ¿no? De alejarse, de no estar tan cerca. Puede ser por muchas razones, ¿no? Puede ser como a veces vemos en el canal, por críticas, a veces puede ser por cuestiones sociales, ¿no? De situaciones incómodas en un barrio o una estaca. A veces son doctrinales, como creo en Dios, pero no creo estas enseñanzas de la iglesia. O no creo en Dios en general. En tu caso, ¿qué ámbito fue? ¿Qué, como en qué categoría te identificarías tú? Sinceramente, no fueron doctrinales, no fue sociales, solamente fue la pérdida de interés,
por una parte, como te digo, y por otro lado, empezar a obtener malos hábitos. Y muchas veces uno interiormente sabe que estás haciendo cosas incorrectas y muchas veces, no sé si es tu conciencia, pero también hay una vocecita que te dice, ¿para qué vas? Si tú bla, 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 si tú, ¿me entiendes? Como sientes como que te van a criticar, que te van a juzgar y que de hecho no fue eso, fue todo lo contrario, pero sí es esa vocecita que te va eh, haciendo pensar que tal vez no eres suficientemente puro para regresar a la capilla todavía, para hacer las cosas, entonces lo único que haces es posponer y posponer y durante esa época mi pensamiento acerca de la iglesia nunca cambió. Siempre pensé que era la iglesia verdadera. Si alguien me preguntaba acerca de la iglesia, yo siempre opinaba positivamente, les decía que debían de ir a la capilla, que debían de conocer la iglesia. Y pese a que yo no asistía, yo siempre invitaba a las personas que acudieran a la capilla. No tenía nada negativo que decir de la iglesia hasta ese momento. No, entiendo. Y entonces, pues ahora que tuviste esta experiencia, ¿no? Que te animó a regresar, y una vez que regresas, pues en algún punto, sé que estas preguntas de la iglesia llegaron, ¿no? Te topaste con ellas. ¿Cómo fue eso? ¿Fue tiempo después de que hubieras regresado? ¿Fue tantito después? ¿Cómo las encontraste? Ok, mira, te platico la experiencia que tuve. Entonces, las montañas son majestuosas aquí en Utah, donde estoy ahorita actualmente. Entonces, yo recuerdo una vez íbamos manejando a través del cañón de Provo. Los que conocen van a saber. Íbamos manejando a través del cañón de Provo. Y de esos momentos en tu vida que necesitas una ayuda divina, como algo está fuera de tus posibilidades, necesitas a Dios. Entonces recuerdo, yo no iba manejando, iba en el asiento de al lado y recuerdo que empecé a orar, pero empecé a orar en mi mente, ¿no? Sin cerrar mis ojos, nadie se dio cuenta. Yo empecé a orar a Dios con deseo que ya no había tenido por muchos años, ¿no? Un deseo que no había tenido en muchos años. Entonces empecé a orar a Dios y llegó a mí una paz inmensa y también un pensamiento que me hizo ver el cañón, las montañas y pensar, esto no fue un accidente, como hay un creador detrás de todas estas cosas. Y recuerdo mucho el pensamiento, ¿cómo puedes dudar la existencia de un Dios si tienes frente a tus ojos todas estas creaciones? Y fue como, wow, como como fue un punto de, no sé cómo se dice, como que cambió algo en mi mente y mi deseo de seguir a Dios. También recuerdo que durante ese trayecto vino a mi mente, hay tantos simbolismos alrededor de nosotros en la naturaleza que son testigos de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, como el sol es un simbolismo de Dios, como la luna es un simbolismo del Espíritu Santo, ya que la luna no tiene una luz propia, sino es un reflejo del sol, y es lo que funciona, es así como funciona el Espíritu Santo. Y la tierra nos tiene sobre ellos, es como un simbolismo del Salvador que nos sostiene sobre sus hombros. Y yo dije, wow. Entonces empecé a notar como muchas cosas a mi alrededor, cómo Dios se manifiesta a nosotros a través de simbolismos en la naturaleza. Y fue sorprendente porque al siguiente día yo empecé a hacer muchos cambios en mi vida, como empecé a hacer cambios en muchos aspectos, en cuestión de dejar malos hábitos, en cuestión de dejar adicciones. No fueron adicciones como a drogas y cosas así, pero a otras cosas. Entonces me sorprendí yo mismo, como de un momento a otro después de esta oración y de esos pensamientos que vinieron ese día a mi mente, que trajeron mucha paz a mí, cómo empecé a hacer muchos cambios. Por primera vez yo dije, oh, ¿qué día es hoy? Y empecé a contar los días para que fuera el domingo. Empecé a querer asistir a la iglesia. Me recuerdo que la primera vez que fui a la capilla, pues fui en ropa casual. La verdad no me importó. Igual no me sentí juzgado. Me sentí muy bien. Al siguiente domingo me preparé, ya mandé pedir una camisa blanca, la compré, y acudí con camisa blanca y entonces fue ahí cuando dije, tengo que empezar un proceso de arrepentimiento. Empecé a reunirme con el obispo
empecé a platicar con él y recuerdo mucho que me platicó que esa experiencia que había tenido se relacionaba a una escritura del libro de Mormón, que no recuerdo ahorita, acerca de alguien que igual decía, cómo podemos negar la existencia de Dios si Él nos testifica de su existencia con todas sus creaciones alrededor de nosotros? Y yo no recuerdo la escritura, y entonces yo empecé a platicar con el obispo, pero al mismo tiempo que empecé a platicar con el obispo, también empecé a buscar videos en YouTube acerca de conferencias generales, discursos. Recuerdo mucho un discurso que escuché que también jugó un papel muy importante porque empecé a hacer lo que decía el presidente Nelson en ese discurso y mi vida empezó a cambiar muchísimo también. El discurso es, por aquí lo apunté, no recuerdo cómo se llama en español, pero se llama... Mm, si, si quieres lo comento después, el nombre del discurso en los comentarios. Pero empecé a hacer a escuchar este discurso, empecé a hacer las cosas que él sugería en el discurso, mi vida empezó a cambiar y como es común, empezaron también a aparecer videos acerca de personas que se han ido de la iglesia y las cosas que ellos tenían que decir y cosas que como usualmente se llama antimormones. Entonces dije, oh, ¿no? También apareció ahí en mi como sugerencia de YouTube. Entonces también empecé a escuchar a ellos. Dije, wow, qué interesante. Yo no sabía que había este grupo de personas. O sea, yo sabía que había inactivos o personas que se habían ido de la iglesia, pero no sabía que había personas que no solamente se fueron de la iglesia, sino también están continuamente subiendo contenido a las redes sociales, a, hablando cosas que son ciertas, pero también que son mentiras y algunas que son mentiras a medias. ¿Y esto como en qué año fue más o menos? Esto fue hace apenas. Esta experiencia que tuve la tuve más o menos como por febrero, este año más o menos. Y fue un proceso, ha sido un proceso de más o menos 6 meses aproximadamente, 6, 7 meses este proceso. No, no fue un proceso muy largo. Ah, ok, es que, pues, esto que comentas, ¿no? Que las cosas que hay en línea, como que Ujú, evolucionan muy rápido. ujú. Por ejemplo, no sé, en 2015 había cosas, pero si en el 2015 había cosas, ahorita hay como 20 o más. Ajá, Entonces entraste, me imagino, a un mundo ya repleto de contenido. sí. Y algo que por años que estuve inactivo, nunca vi nada, o sea, no me apareció en TikTok ni en YouTube ningún video, nada. Pero justo cuando empecé a activarme en la capilla, en la iglesia y empecé a escuchar discursos de la conferencia, fue cuando llegaron, pum, todas esas cosas. Y me sorprendí, y de hecho no sé si sabes, pero en Utah, el día que hay conferencia general, también hay la gente que se dice ex mormones, tiene una conferencia también. Es muchísimo más chica, es como de 20, 30, máximo 50 personas, pero también tiene una conferencia, entonces también se organizan y tienen foros y muchas cosas. Entonces me empecé a involucrar muchísimo en esto también. Entonces, por una parte, yo seguía acudiendo a la capilla, pero recuerdo mucho que todavía hace como 3 meses, yo llegaba a la capilla y pum, llegaba, prendía mi computadora y abría YouTube y empezaba a escuchar muchos podcasts. No sé si has escuchado un podcast que se llama Mormon Stories. Entonces, yo me pegaba, pasaba horas escuchando y no me di cuenta, pero gradualmente fue ahí cuando empezó como yo le llamo una rueda de la fortuna, porque mi testimonio de Dios fue tan grande después de esa experiencia que tuve que empecé a hacer muchos cambios en mi vida y después me empecé a encontrar toda esta información y todo este contenido, me empecé a involucrar en grupos de exmormones, que empecé como una rueda de la fortuna. De repente yo tenía fe y de repente sentía que mi fe estaba por los suelos, que no creía que esto era un fraude, que esto era una mentira y así. Pero yo dije, creo que tengo que enterarme de todo. Yo recuerdo mucho todo porque después no quiero sorpresas, así yo decía, yo necesito que me digan todo. De hecho, recuerdo que contacté a varios creadores de contenido de exmormones y les decía, platícame todo, como qué, por dónde debo de empezar, qué debo de leer. Y fue ahí cuando me recomendaron muchos artículos y cosas que yo creo que tú ya los has leído, como los Gospel Essays, eh, el CES Leather y todas esas cosas. Entonces yo empecé a leer todo. Hasta un punto que yo ya no quería seguir reuniéndome con mi obispo. En mi mente recuerdo mucho un día
no sé si decirle una voz o un pensamiento que me dijo, ¿para qué te vas a reunir nuevamente con el obispo si representa algo falso, algo que no es verdad y bla, bla, bla? Entonces yo gradualmente pues dejé de reunirme con mi obispo, ya no sentía como esas ganas de seguir yendo a la capilla y pasando mucho tiempo en informándome, de hecho acudiendo físicamente también a reuniones de exmormones en Utah, y fue un mundo completamente nuevo para mí, como no sabía que existía todo eso. También después me di cuenta que también en México, me di cuenta que alguien de mi barrio en México también sube contenido en contra de la iglesia en TikTok, todo lo empecé a seguir y dije, wow, todas esas cosas no las sabía, ¿no? Fue como una sorpresa, como un balde de agua para mí. Entonces, gradualmente, si yo te lo pudiera describir, fue como si estuviera derrumbándose, como si estuviera derrumbando una casa. Poco a poco se fue derrumbando hasta que terminó en pedacitos en el piso. Y así fue cuando un momento me di cuenta que yo ya no tenía fe. Yo ya no creía, no solamente no en la iglesia, pero algo que nunca me imaginé. No creía en Dios, como no creía en Cristo. Y es algo que yo nunca me imaginé porque yo dije, yo cuando fui inactivo, yo siempre dije, yo creo en Dios, yo creo en la iglesia, solamente no tengo el deseo de ir. Pero ahora no solamente no creía en la iglesia, sino en Dios. Y fue cuando me sorprendí, cuando dije, wow. Entonces empezó a afectarme no solamente espiritualmente, pero también emocionalmente, como con ataques de ansiedad, como también a afectarme físicamente, porque pasaba mucho tiempo investigando, ¿no? Mucho tiempo escuchando podcasts, mucho tiempo leyendo, y afecta también físicamente porque desvías tu atención de otras cosas importantes en tu vida para poner mucho de empeño en esto. Y fue ahí cuando mi testimonio, como te digo, si te lo puedo decir, estaba en el piso, estaba en pedazos. Perfecto, Irving. Entonces comentas que, pues, estas críticas y estas cosas que ves no solo te pesaron, ¿no? De forma espiritual, física, y también, pues, sé cómo se siente eso, es como un cansamiento físico Sí, interesante, ¿no? sí, Porque, por ejemplo, ¿no? Algunos videos que comentas llegan a durar hasta 5 horas, entonces si ves muchos de esos todo el tiempo, entonces sí terminas muy drenado, ¿no? En todos sí, los aspectos y como comentas, cuando comienzas a cuestionar una cosa, sigues con la otra. Y al sí. cuestionar todo, ya llega esto de, pues, ¿qué tal si no hay Dios? ¿Qué tal si no hay nada? Entonces, estás en ese punto, llegaste a esa conclusión. ¿Qué pasó después? Pues recuerdo que de una forma como desesperada empecé a contactar personas que yo veía en los grupos, porque también me metí en grupos de Facebook en español, en inglés. Me metí, como te dije, en podcasts, acudí en persona a reuniones de Mormon Stories o Tribe y todas esas cosas. Y eh, yo, cuando me metía en grupos y veía a una persona que tenía que era como objetiva, porque muchas veces se pierde la objetividad en esos grupos, como si tú vienes y dices, fíjate que mi experiencia no fue tan mala, como de hecho fue buena, como van contra ti y dicen, no, pero tú estás, con eso estás diciendo que nuestra experiencia no fue mala y cosas así. Entonces yo cuando veía a una persona, pues más o menos como objetiva, yo le mandaba mensaje, inbox y empecé a hablar con personas. Recuerdo mucho que empecé a hablar con un amigo que no lo conozco en persona, pero lo conocí por medio de sus grupos, por ejemplo, Jared de Tijuana, que empecé a hablar con personas de otras partes, por ejemplo, también un hermano de Hawái. Él sube continuamente contenido en contra de la iglesia, pero me pareció muy objetivo él. Entonces también lo contacté y estaba en mi nivel más bajo, así emocionalmente, espiritualmente. Yo pedía su ayuda, sus consejos. Recuerdo mucho que este hermano me dijo, Irving, este tipo de cosas o este tipo de crisis de fe, que este concepto yo no lo conocía hace 8 meses, no, 9 meses, yo no conocía que existía este concepto. Me dijo, este tipo de crisis o fases puede llegar a pasar años. Me dijo, me dijo él creo que aproximadamente como 10 años
en esto y todavía no lo supero. Yo dije, wow, fue ahí cuando dije, no, yo no puedo pasar por esto por 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en mi vida, una crisis de fe. Y dije, yo tengo que salir de esto rápido. Como no, ya sentí que había perdido, estando inactivo por muchos años, sentí que me había retrasado mi progreso en muchas cosas. Ahora con esto yo sentía que estaba duplicando mi retraso. Estaba enfocado mucho en lo negativo, estaba investigando muchas cosas que yo no tenía idea acerca de la iglesia y empecé, entonces eso que me dijo él fue algo que dije, ok, tienes que avanzar rápido en esto porque no te puedes como quedar mucho tiempo, ¿me entiendes? También otras personas me decían, más que nada como miembros de la iglesia, me recuerdo mucho un obispo aquí en Utah, que de hecho es un exjugador de básquetbol, me dijo, esas cosas no son importantes, no pongas atención en esas cosas, no son importantes, pero en el interior mío yo decía como, no, sí son importantes, o sea, me estaban a mí afectando muchísimo, ¿no? Pero yo sé que hay miembros de la iglesia que inclusive van a estar escuchando esto, que van a decir como no pierdas tiempo en eso, no es importante, pero yo sé que hay gente allá afuera que les está afectando, ¿no? Que están apagando su fe gradualmente a causa de toda esta información a la cual están como exponiendo, se están exponiendo. Entonces, yo dije, no, esto no puede estar mucho tiempo. Entonces, lo que yo hice recuerdo que fui y compré un diario, empecé a escribir todo acerca desde la primera vez que yo conocí la iglesia, conocí a los misioneros, mi misión, las experiencias espirituales que yo tuve en mi misión, las experiencias espirituales en el templo. Y recuerdo que vi a los misioneros y les pedí un libro de Mormón y conseguí un libro de Mormón. Empecé a anotar todo lo que yo estaba experimentando, negativo y positivo. Yo lo empecé a tener como un récord de todo. Y, y fue ahí donde yo decidí, tomé una decisión que dije, yo no puedo andar por la vida como no creyendo en Dios. Como yo dije, esa es la primera decisión que debo de tomar. ¿Quiero creer en Dios todavía o no? Entonces, recuerdo que tomé la decisión, yo debo creer en Dios porque no me veo como en 3 años, 5 años, pasando por una circunstancia difícil en mi vida o de un familiar y no creyendo en Dios, no pudiendo tener fe y poder hacer una oración a Dios. Y dije, no me veo mi vida así. Entonces dije, esa fue la primera decisión que yo siento que abrió las puertas a poder empezar a obtener otras experiencias espirituales, empezar a tener como la objetividad de ver lo bueno y lo malo en la comunidad ex mormona y también en la comunidad miembro de la iglesia activa. Y así fue, empecé a documentar todo, me di cuenta de muchos aspectos que estaban cambiando, no solamente en mí, sino también en esas personas de esta comunidad, de personas que se han ido de la iglesia. Por ejemplo, en mí personalmente empecé no solamente a tener ansiedad y eso, pero también como una especie de salir y decirle a los miembros de la iglesia, miren, escuchen esas cosas, los voy a traer como, como una especie, como que yo tenía un conocimiento que ellos no tenían, ¿me entiendes? Entonces esas cosas no me gustaron. Y yo dije, no, como no me veo así como subiendo videos a TikTok y a YouTube y hablando de la iglesia, yo no me veía así. Y también empecé a notar algunos aspectos dentro de la comunidad de exmormones y de hecho los empecé a documentar. Por ejemplo, me di cuenta que, número uno, muchos de ellos ya no creen en Dios y en Cristo. Ahí me di cuenta, o sea, les preguntaba, ¿creen en Dios y en Jesucristo? Y me decían, no, ya no creo en Él, o creo de una forma angóstica, o creo de una forma diferente. Entonces dije, ok. Número dos, me di cuenta que sustituyen sus creencias por otras cosas al final del día. Como muchas personas al final del día no se dan cuenta, pero ahora creen en lectura de cartas, en cristales, en hongos alucinógenos, en el tarot, y muchas cosas que yo me di cuenta que estaban creyendo esas personas que se fueron de la iglesia estaban creyendo ahora. Yo dije, eso también requiere fe, como eso también va a requerir de mí creer, tener fe. Yo dije, no, eso tampoco suena muy bien como que yo lo quiero en mi vida, ¿no? También me di cuenta que había una falta como en inglés se dice como role models, como modelos a seguir
Por ejemplo, en la iglesia yo siempre dije, bueno, quiero tener una relación con mi esposa como la del presidente Eyring, o quiero tener una familia como la del presidente Ursdorf, o quiero ser un hombre exitoso en negocios y cosas así como el elder Christofferson, ¿no? Entonces yo siempre tenía como esos roles a seguir en la iglesia. Y me di cuenta que acá había una falta, como no veía a alguien que yo pudiera seguir, ¿me entiendes? Como que pudiera ver como un ejemplo. Entiendo, y ahorita que comentas esto, ¿no? De que llegó tu punto de cuestionar la iglesia y ahora también cuestionas la dirección a la que ibas, ¿no? Y la dirección de esta comunidad, pues no cuadraba mucho para ti o no encajaba con lo que querías hacer. Entonces, me imagino que es una situación complicada pues, no sé cómo voy a regresar a la iglesia o tal vez no me vea regresando, pero al mismo tiempo tampoco me veo aquí. Entonces puede ser como que ni para acá ni para allá. Entonces, ¿para dónde? ¿No? Y cuando tienes la seguridad de Dios es bueno, voy a preguntarle a Dios qué hacer. Pero cuando se te quita esa seguridad, es como, ok, si yo no creo que hay un ser que me guíe, ¿quién me guía yo? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo buscaste guía para saber qué hacer? Pues como te digo, yo quise acelerar todo este proceso. Dije, yo no puedo estar en una crisis de fe por años. Yo dije, yo no puedo, como tengo que acelerar este proceso. Entonces fue que empecé a documentar todo esto. eh, y recuerdo que me seguí manteniendo, regresé a reunirme con el obispo, le platiqué un poco de las experiencias que estaba pasando. Obviamente a él no le platicaba de detalles, de cosas que me estaban diciendo o de las que me estaba enterando, porque sentía como que no podía traer este tipo de cosas a él, ¿no? Yo lo veía a él como un hombre como de un buen testimonio, muy bueno en la iglesia, y decía, yo no quiero traer esas cosas negativas a él, entonces yo le platicaba generalmente, ¿no? Eh, Fue ahí cuando, eh, digamos que busqué la guía de Dios, como en las cosas. Recuerdo mucho que escuchaba mucho en esos grupos, y se dice mucho en esos grupos, que no sé si se ha escuchado, religión organizada, una religión organizada, ¿no? Y están en contra de la religión organizada. Y yo ¿recuerdas cuando tuviste esa experiencia a través del cañón? Que Dios nos habla a través de simbolismos. Y recuerdo mucho que tuve una experiencia que acerca de, por ejemplo, una mamá pato, aquí en Utah en la primavera se llena de patos, ¿no? Entonces se cayeron dos patitos a la coladera. Y yo y otra persona que ahí nos encontramos, ayudamos a sacar los patitos. Y me sorprendió que la mamá pato nunca se fue de la coladera. Todo el tiempo estuvo ahí chillando por sus patitos. Y dije, wow, este animal tiene sentimientos, ¿no? Y en mi mente vino, si hay un Dios y que nos creó en organizaciones como un patito, organizarla, una mamá con sus patitos, ¿cómo puedo dudar que Dios puede crear, que es un Dios de organización, ¿no? Que Dios crea organizaciones, que es un Dios organizado. Y fue así como empecé a tener como respuestas poco a poco con mi alrededor, con cosas que yo me topaba en mi alrededor, como al día a día. También, por ejemplo, dije, ok, si el libro de Mormón no es verdadero, entonces voy a dar un paso atrás, ¿no? El paso atrás, ¿qué es? Quedarme con la Biblia solamente. Entonces fue ahí cuando empecé a estudiar acerca de la Biblia y me di cuenta y me sorprendí que de hecho la iglesia yo creo que vive muchísimo la Biblia. Como me sorprendí que yo podría decir que la iglesia es la iglesia que más vive la Biblia, ¿me entiendes? Desde templos, me di cuenta que la Biblia menciona los garments, me di cuenta que la Biblia menciona acerca de. ¿No ves que las iglesias evangélicas nos critican mucho acerca de que creemos que Satanás también fue creado por Dios y tiene, pues, digamos que puede ser hermano con Jesucristo, digamos? Entonces me sorprendí que la Biblia también hablaba de eso y hay un versículo que especifica eso. Entonces me di cuenta que muchas cosas de las que hacemos en la iglesia, la organización de los 12 apóstoles, los 70, el ir en dos y predicar mi evangelio, templos, el bautismo por los muertos, estaba en la iglesia.
como todo lo vivía en la iglesia, y dije, ok, aunque dé un paso atrás y no crea en el libro de Mormón, en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sigue siendo la iglesia que vive más la Biblia, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé, soy una persona muy visual, y de hecho te mandé por mensaje un árbol que hice un día con el logotipo de la iglesia, ¿no? Ok, entonces recuerdo que una vez abrí el libro de Mormón, así nada más adivinando donde, sin ninguna escritura en mente, donde fuera que yo abría el libro de Mormón, y recuerdo que se abrió esa escritura que es 3 Nefi 13 a 22:17, que dice, de igual manera todo árbol bueno produce buen fruto, mas un árbol malo da mal fruto. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Dije, wow, fue una escritura como que me impactó. Entonces a mi mente vino esta imagen, que esta imagen yo la creé, ¿no? O sea, puse un árbol y el logotipo de la iglesia. Dije, ok, por ahora, hasta ahorita puedo estar seguro que la iglesia es la iglesia más completa, ¿no? En cuestión en cristianismo, ¿no? En la rama del cristianismo y en cuestión de la Biblia. Y dije, ok, ahora los frutos, ¿qué frutos puedo ver? Y yo me recuerdo que miraba a los misioneros y decía, pues como que tienen esa luz, ¿no? Como que tienen eh, esa nobleza, esos buenos sentimientos. Y dije, la iglesia tiene templos, templos de calidad, y yo creo que Dios es un Dios de calidad, ¿no? Creo que es un Dios de organización, yo creo que es un Dios organizado con todas estas experiencias que tuve. Entonces empecé a ver los frutos y dije, ok, me di cuenta que en la comunidad ex-mormona están muy como enfocados en mirar las raíces de ese árbol, ¿no? Abajo de la tierra, en buscar, en ir y buscar acerca en el diario de esta persona, en la página 58 dice esto, y empiezan a crear o interpretar las historias, ¿no? De las personas que desgraciadamente ya no están aquí para defenderse, como no podemos saber su opinión o realmente cuál fue la intención, ¿no? De sus hechos. Y me di cuenta, y dije, wow, hay mucho enfoque en el pasado, mientras que en la iglesia hay mucho enfoque en el futuro. Y leí una frase del presidente Ursdorf que dice que estamos viviendo una restauración ongoing, o sea, que está sucediendo todavía y que puede haber más cosas que revele. Entonces dije, la iglesia tiene un enfoque en el futuro, mientras que yo, por otro lado, estoy escuchando un enfoque en el pasado. Y dije, ¿quién más escucha el pasado? ¿Quién más está enfocado en el pasado? Y recuerdo mucho que se me vino a la mente el adversario. Como, no sé si has pensado, pero el adversario muchas veces está enfocado en nuestro pasado. Como, y desgraciadamente a lo mejor el adversario podría contar historias malas de nosotros con nuestro pasado. Y mientras que con Cristo vemos para enfrente, ¿no? Podemos limpiar esas experiencias del pasado. Y dije, ok, empecé a tener esta analogía, ¿no? Del árbol y cómo ellos empezaban muy enfocados en las raíces. Y después empecé a tocar temas uno por uno, ¿no? Los temas que me hacían ruido en mi mente. Empecé a tocar tema por tema y a buscar más contexto de cada tema, ¿no? Por ejemplo, empecé con el racismo, eh, porque pues en esos grupos en contra de la iglesia hablan mucho acerca de que la iglesia es una iglesia racista y cosas así. Y recuerdo mucho que toman en cuenta dos discursos del presidente Brigham Young, y, y también hay unos discursos que ya está desmentidos, ¿no? Que realmente no los dijo. Pero bueno, y dije, ok, racismo. Dije, esas personas, los pioneros de la iglesia, iban llegando de Europa hace 200 años. Si en el 2013, en el 2023, perdón, si en el 2023 hay señales de racismo, imagínate hace 200 años, esas personas que iban llegando directamente de Europa, ¿no? Y dije, ok, después dije, ¿qué hubiera pasado si la iglesia hubiera sido restaurada en Corea? No sé si has asistido a algún barrio de coreanos. Bueno, ellos reciben la Santa Cena con las dos manos, como una señal de gratitud. Yo dije, si hubiera sido restaurada en Corea, yo creo que ahorita estaríamos todos agarrando la Santa Cena con dos manos, ¿no? Hubiera influido un poco eso. Y dije, ¿qué hubiera pasado si la iglesia hubiera sido restaurada en México? Dije, posiblemente seríamos un poco impuntuales, ¿no? Yo sé, dije, o sea, influyen, ¿no? Las cosas sociales. Dije, es una influencia social. Dije, los líderes eh, muchas veces pues influencian por sus propias creencias, sus propias experiencias, propios dogmas y cosas así.
y dije, ok, creo que puedo encontrar reconciliación a ese tema, ¿no? Del racismo, de esos dos discursos con tintes racistas que se dijeron una vez en la iglesia, ¿no? Dije, creo que puedo encontrar gracia y reconciliación para eso. Y también me di cuenta que realmente José Smith no era racista. O sea, me fui para atrás y analicé un poco la vida de José Smith. Y me di cuenta que él cuando, no sé si sabías, pero él fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, durante su candidatura, una de sus, dentro de su plataforma, una de sus propuestas fue la abolición de la esclavitud. Entonces yo dije, wow, o sea, y también empecé a analizar otras cosas bueno, que me dijeron, José Smith no fue racista, ¿no? Fue más bien hay unas expresiones de racismo cuando la iglesia se empezó a establecer en Utah, ¿no? Cuando los pioneros estaban en Utah. Y ya dije, encontré reconciliación y perdona eso, ¿no? Y después me fui, ok, acerca de la traducción del libro de Mormón. Eh, Me dicen mucho de que José Smith posiblemente usó un sombrero y que bla, 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 y que él pasaba tiempo pues con su cabeza dentro del sombrero, ¿no? Entonces yo me impacté cuando supe eso y dije, ok, investigué qué dijo José Smith acerca de la traducción y lo único que él dijo que fue traducido por el poder de Dios, ¿no? Es lo único que tenemos que él dijo, ¿no? Acerca de la traducción. Tenemos algunas otras personas que presenciaron, que fueron escribas durante la traducción del libro de Mormón, como Emma Smith, que ella dijo que había tiempos que José Smith sí usaba un sombrero. Después dije, ¿algún día te has preguntado por qué cerramos los ojos cuando hacemos oración en la capilla? Y fue algo que yo desde que me uní a la iglesia, una pregunta que nunca había respondido. Y en ese momento recuerdo que en mi misión, un compañero después de esa oración, él permanecía con sus ojos cerrados y arrodillado. Y él me decía, lo que pasa es que acabamos de orar con Dios. Tenemos que esperar a recibir revelación de Dios. Y yo, pues la verdad nunca lo entendí por completo hasta ahora. Dije, ¿qué tal si José Smith pasaba horas dictando el libro de Mormón y solamente usaba esto como una herramienta para mantener sus ojos cerrados y recibir revelación de Dios? Esa fue la respuesta que tuve. También dije, anteriormente sabíamos que posiblemente él ponía una cortina. Si has escuchado esa historia, tal vez en las clases de seminario, alguna maestra te lo habrá dicho. Y ya yo siempre pensaba, ay, ¿qué tal si detrás de la cortina él está usando borradores y está creando el libro de Mormón? Pero ahora que sabemos esto, lo hace mucho más difícil el que él estuviera usando borradores y dictando el libro de Mormón, ¿no? Porque ahora sabemos que lo hacía de frente a ellos y así la forma en que él recibía revelación. Y así fui obteniendo respuestas uno por uno acerca de la muerte de José Smith. Por ejemplo, en estos grupos te meten en la cabeza que él fue muerto porque él fue malo, porque la destrucción del periódico de Nauvoo Express. ¿Has escuchado todas esas cosas? ¿No? Y yo lo creía, yo estaba como, wow, sí, 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 él fue malo, por eso le hicieron todas estas cosas. Pero yo después empecé a analizar y me empecé a dar cuenta en muchas cosas el comportamiento de José Smith, que realmente era una persona genuina, como que realmente tenía buenas intenciones. Me di cuenta que, por ejemplo, no sabes la historia acerca de cuando él era parte del concilio de Nauvoo, que un afroamericano iba a ser como sentenciado por haber robado algo porque él trataba de pagar la libertad de alguno de sus hijos que era esclavo. Entonces José Smith salió y José Smith le regaló un caballo para que él lo vendiera y con ese dinero pudiera pagar la libertad de su hijo. ¿Se ha escuchado esa historia? Sí, sí, de hecho creo que está en la película, ¿no? No, no sabía, yo apenas la leí, ¿no? Entonces así empecé a leer muchas formas en las cuales José Smith se comportaba, ¿no? Y me empecé a dar cuenta, pues realmente era una persona buena, dije, como tenía buenos sentimientos, tenía buenas intenciones y genuinas. Dije, ok, y dije, y entonces en eso me vino a la mente. Entonces no había persecución religiosa, porque así como me dicen ellos que realmente no era una persecución religiosa, que no era un mártir. Y recuerdo mucho, me vino a la mente esa historia acerca del primer presidente de Rama, de donde yo soy originario, que es de ahí de Tula, Hidalgo. No sé si has escuchado la historia del presidente Monroy, ¿no? Que él, como era el primer presidente de Rama de la localidad, y pues
influenciado principalmente por persecución religiosa, fue asesinado. Entonces dije, realmente la persecución religiosa sí existió, o sea, y podemos ver en muchos temas y en muchas partes históricas de la iglesia, ¿no? Entonces así fui creando, fui recreando todo esto, fui obteniendo respuestas a cada uno de esos temas acerca de la poligamia, por ejemplo. Eh, pues no sé si, por ejemplo, mira, te voy a explicar cómo se ve, cómo los críticos de la iglesia ven la historia de la iglesia o temas, por ejemplo, tan complejos como la poligamia. No sé si en tu misión tuviste malas experiencias, ¿no? La pasaste mal algún momento, ¿no? Ujú. Y escribiste, ¿no? Acerca de eso, como no la estoy pasando bien, tal vez estoy pasando ansiedad, no sé, algo. Pues haz de cuenta que muchas veces los críticos de la iglesia encuentran en el diario, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de la poligamia, no se ha escuchado de Helen Kimball. Bueno, ¿no? Sí, la Es una famosa Helen Kimball. famosa. Y hace yo 8 meses no sabía nada sobre ella. Entonces yo me di cuenta que van a ese diario de ella y encuentran esa parte que dice que ella fue una decisión muy difícil para ella, ¿no? Unirse en sellamiento con José Smith. Y que de hecho fue muy difícil, que fue una decisión pues difícil, ¿no? Entonces a partir de ahí se crea la narrativa acerca de que eh, pues José Luis fue alguien malo y que presionó a ella y que ella sufrió, y, ¿me entiendes? Pero después empecé a investigar más el contexto de esta persona y me di cuenta que esta persona 2 años después se casó con su esposo civil, ¿no? Que es su esposo, que realmente es su esposo, que es otro tema la poligamia, pero que este fue su esposo y tuvo 11 hijos con él, ¿no? De esos 11 hijos, uno de ellos llegó a ser apóstol de la iglesia. Y Helen Kimball después se convirtió, yo diría, en la mayor autora de textos, de artículos que defienden la poligamia, que defienden acerca del tema de la poligamia. Y yo dije, wow, o sea, si yo te digo, si no solamente leo esa parte de tu diario, de tu misión, sino también leo al final de tu misión lo que dijiste, leo tu discurso cuando llegas a tu casa, lo que dijiste después de la misión, cómo te ayudó, cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Si obtienes más contexto de las cosas. Entonces sí fui obteniendo más contexto de las cosas y fue ahí cuando, si quieres compartir la foto de José Smith, fue ahí Sí, cuando, ajá, y a ver, mientras la comparto bien rápido, cuando estabas investigando estas cosas, ¿veías como documentos, veías podcasts o de dónde investigabas? investigaba por todos lados, principalmente, eh, número uno, escuchaba las conferencias que duran también horas de Fair Mormon o Fair LDS, creo que se llama ahora, y tenía que ver horas para poder obtener información aquí y tener información acá, ¿me entiendes? Sí, No son muy concisos en sus conferencias, tienes que leer mucho. También empezaba a leer documentos en internet en José Smith Papers, partes del diario de Helen Kimball, acerca de lo que ella escribió, los artículos que ella escribió. Bueno, entonces mira, entonces empezó a cambiar la forma en que empecé a ver a José Smith, ¿no? En la parte izquierda es una pintura que usan mucho en la iglesia, que ahora ya no me gusta. Es un José Smith, pues muy refinado, como un poquito pulido, ¿me entiendes? Eh, y la foto de la derecha es una foto que apenas una persona hace poco acaba de descubrir y se piensa que podría ser José Smith, ¿no? Es una persona que tiene arrugas, que tiene como un poco más real, ¿me entiendes? Entonces así fue la forma en que empecé a ver a diferente a José Smith, ¿no? Empecé de hecho de, a- de sentir como un tipo de aborrecerlo, pasé a admirarlo como persona. Dije, wow, fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, eh, hizo muchas cosas como un líder, ¿no? Como un líder, como personas llegaban y lo seguían. También acerca de, por ejemplo, que es otro tema, ¿verdad? Pero hizo muchas cosas para darle la vuelta y no procrear hijos con ninguna de sus uniones plurales, solamente con Emma Smith. Después dije, wow. Después, el día que a él lo asesinaron,
leí que se llevó una copia del libro de Mormón con él para leerla, porque él como que ya presentía lo que le podía suceder, ¿no? Entonces dije, si realmente todo esto es falso, si él creó todas esas cosas, ¿por qué se llevó una copia del libro de Mormón con él? ¿Por qué tenía esta fe? ¿Por qué sabía que con él iba a ir su hermano y que su hermano también se iba a arriesgar a perder la vida, ¿no? Y él tenía toda, hasta el último minuto, fe en las palabras del libro de Mormón. Y dije, wow. Entonces me di cuenta que era una persona genuina. Entonces yo empecé a cambiar la forma en que veía a José Smith. La iglesia todavía se usan mucho las pinturas del lado izquierdo, pero ya no me gustan. Ya empiezo a ver a José Smith. Empecé a ver a José Smith como una persona más humana, más real. Y así empezaron a cambiar muchas cosas en la forma en que veía las cosas. eh, y, y entonces yo seguí y hasta el momento sigo asistiendo a la capilla. No he leído por completo el libro de Mormón. Entonces, haz de cuenta que pasé a admirar a José Smith, a ver que tenía buenas intenciones y todo esto, pero yo creo que leyendo el libro de Mormón por completo y por medio del Espíritu Santo es cuando voy a poder sellar como un testimonio acerca si realmente fue un profeta, ¿no? Pasar de esa admiración a saber o creer que fue un profeta de Dios. Y estoy en ese proceso, ¿no? Estoy en ese proceso. eh, Nunca he leído completamente el libro de Mormón. De hecho, ni en mi misión lo leí por completo, siempre fue como en partes. Y entonces estoy en ese proceso. eh, y no sé si durante ese tiempo que tú escuchaste esos podcasts, ¿no? Has escuchado esos podcasts, ¿no? De Mormon Stories. Yo algunas veces escuché que decían las personas, wow, estoy más feliz que nunca antes, ¿no? Y eso a mí me impactaba. Yo decía, wow, como de qué me estoy perdiendo, ¿no? Y me impactaba, me afectaba muchísimo. Y ahora mirando para atrás, yo pienso, yo que soy converso de la iglesia, en tu caso creo que naciste en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo que soy converso de la iglesia, que he experimentado otras fes, otras creencias, también que he sido inactivo y que he experimentado diversión y sustancias y cosas, te puedo decir que realmente es divertido, y realmente la mente da felicidad de experimentar otras cosas, y más cuando uno nace en la iglesia es divertido, ¿no? Experimentar otras fes y creo que creemos que en el fondo es parte del plan de Dios el poder experimentar otras cosas, no solamente el bien, pero también el mal, no solamente lo blanco, sino también lo negro, ¿no? No solamente la felicidad, sino también la tristeza. Entonces, si alguien te dice que está más feliz que nunca, la verdad, créele, es verdad. Yo te lo puedo decir que es verdad, pero hay algo que solamente viene por seguir a Cristo y que eventualmente lo estoy viviendo en mi vida, que es la paz mental. Hay una paz que solamente viene por medio de Cristo y esa es la que algún momento, tarde o temprano, los que se van de la iglesia o incluso miembros de la iglesia que van en automático, ¿no? Que nada más van a la iglesia, pero llega un momento que necesitas esa paz, como realmente vivir el Evangelio de Cristo y vivir esa paz. La otra pregunta es, un hermano de los tantos que contacté durante esta crisis, un hermano de Monterrey, él me hizo esta pregunta, me dijo, mira, ¿qué pasaría si al final de todo nos damos cuenta que todo esto es falso y tú lo viviste toda tu vida? ¿Qué pasaría? ¿Perderías algo? Dije, no, no perdería nada. Me dijo, bueno, podrías haber ganado nada más una comunidad, habías vivido una vida saludable, una vida de fe. Me dijo, pero no perderías nada. Me dijo, ahora, si te fueras de la iglesia y al final de todo nos diéramos cuenta que esto no es verdad, ¿qué perderías? Y yo le dije, wow, pues perdería todo. Yo esa pregunta me la hizo y dije, o sea, esa pregunta me ayudó muchísimo, ¿no? Como analizar todo esto y es ahí donde me encuentro, o sea, leyendo el libro de Mormón, aprendiendo más cada día y encontrando mucha paz a través del arrepentimiento y seguir a Jesucristo. Hasta el momento de hoy todavía no participo de la Santa Cena, pero el hecho de estar presente en la reunión sacramental y más que nada los primeros 15 minutos, que es la repartición de la Santa Cena, me he dado cuenta que tiene una gran influencia en nuestras vidas.
todavía no participo de la Santa Cena y a veces me siento como, no se ha escuchado la historia de la Biblia donde una mujer lo toca a Jesucristo cuando camina frente a él, ¿no? Y así me siento, como nada más lo veo pasar frente a mí, pero, pero por estar presente es un gran cambio que me motiva y veo esos frutos en mi vida, ¿no? Como querer hacer las cosas mejor, empezar a dejar la miseria y empezar a tomar mejores decisiones en mi vida. Muchas gracias por compartirlo, Irving. Creo que algo muy, muy valioso de tu historia es que continúa, ¿no? A veces, incluso con invitados del canal, hablamos de cosas que pasaron y nada más están recordando cosas que pasaron, pero tú estás en este proceso, ¿no? Como comentas, estás leyendo el libro de Mormón, estás en este proceso de tener esa, como ese sellamiento de tu testimonio. Y entonces creo que es muy valioso porque no necesitamos estar 100% bien o llegar al 100% del... Se desconectó. Em, pero sí, no es obligatorio estar 100% bien para ayudar y para compartir y también para recibir guía y ayuda. Entonces es muy valioso y muchas gracias. Y para concluir, pues quisiera preguntarte imaginemos que hay alguien que ahorita esté viendo, que esté donde tú estabas hace unos 5 meses, digamos, y pues no tiene mucha seguridad, no sabe muy bien qué hacer. ¿Qué consejo le darías? Y de igual forma, a la audiencia en general, ¿qué herramientas, canales o sitios recomiendas para alguien que quiera encontrar ayuda y respuesta a estas preguntas? Wow. Yo creo que la primera cosa que debes de hacer es tomar una decisión en tu vida si quieres seguir creyendo en Dios, en Cristo. Después de tomar esa decisión, abres mucho las puertas al entendimiento, ¿no? A la revelación, a ver las cosas con más objetividad, ¿me entiendes? No estar solamente en el lado opuesto, en el lado a favor. Entonces, recomendaría también que se compraran un diario, empezaran a escribir, empezaran a documentar sus experiencias espirituales del pasado, las cosas bonitas y experiencias que han vivido en la iglesia y también las cosas que están pasando en el momento en su vida. También les recomendaría que pusieran mucha atención a quien están escuchando. Pongan mucha atención. Muchas veces a quien escuchamos, eventualmente nuestras creencias llegan a ser las mismas de esa persona. Entonces es algo que yo me di cuenta, o sea, me di cuenta, yo les preguntaba a las personas, ¿y ustedes todavía creen en Dios? Y ya me decían, no, y así. Y entonces dije, ok, entonces creo que algún día podría estar como ellos, ¿no? Eh, También les recomendaría que, que hay muchas cosas que aprender, de hecho, de las personas que se van de la iglesia. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que podemos mejorar como miembros de la iglesia, como vivimos la iglesia, y podemos aprender de ellos, pero al final del día, creo que lo más importante es buscar a Dios para respuestas. Como ahora, a partir de esa experiencia que tuve a partir donde empezó todo, a través del cañón de Provo, a partir de eso me di cuenta que el Dios que creo ahora es un Dios mucho, mucho, mucho más grande de lo que pensaba, que es más grande que Moisés negando el sacerdocio a los levitas, o que Brigham Young diciendo uno o dos discursos con tintes racistas. El Dios que creo ahora es mucho más grande que José Smith caminando adentro de un bar, ¿no? ¿No has escuchado esa historia? O José Smith teniendo un arma con él el día que lo mataron, ¿no? Así. Con... Es mucho más grande que Pedro negando a mi Salvador. El Dios que creo ahora es mucho más grande que Judas vendiendo a Cristo. Y la gente te va a decir, oh, pero José Smith esto y la otra cosa. Y si empezamos por ahí, nunca vamos a terminar. Nos vamos a ir después con la Biblia. Nos vamos a dar cuenta que también hay cosas en la Biblia que son cuestionables, ¿no? Y vamos a empezar a decir, no, pues
cómo Cristo fue realmente el Salvador, siendo que escogió a apóstoles que lo negaron, que lo vendieron. Son cosas que nos podemos empezar a cuestionar. Te comentaba que el Dios que creo es mucho más grande de todas esas cosas y ahora mi testimonio ya no es una lista de cosas, ¿me entiendes? Como hace unos años recuerdo que se decía en la iglesia que yo sé que esto, yo sé que el libro de Mormón, yo sé que ahora me siento que mi testimonio se está creando un testimonio más real, ¿me entiendes? Es un testimonio pues un poco más sincero. Ahora creo que los profetas y líderes de la iglesia no son infalibles. Ellos también pasan por situaciones similares a nosotros. Nuestros obispos también pasan por ese bache donde nosotros pasamos en la mañana para llegar a la capilla. Ellos también tienen recibos o biles que pagar. Eh, y no son personas infalibles, de hecho usan lo que tienen para comunicar el evangelio con nosotros. Por eso tenemos a Elder Oaks como hablando mucho del arrepentimiento y de todas esas cosas, siendo que él es un abogado, ¿no? O tenemos a Elder Ursdorf usando metáforas con aviones, porque él es un ex piloto aviador. Entonces, así nos vamos a dar cuenta que apóstoles y profetas del pasado, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y en la actualidad, usan lo que tienen para comunicar el Evangelio o sus propias experiencias para comunicar el Evangelio. Entonces, ya no pienso que son personas que tienen superpoderes, ¿no? Que personas perfectas. Ahora me doy cuenta que son personas que pasan por enfermedades, pasan por problemas y están ahí dando de su tiempo para compartir que el mensaje más esencial es el Evangelio de Jesucristo. Perfecto, Irving. Muchas gracias por compartir esto. Y si alguien ve la entrevista y dice, oye, yo no sé, tenía una pregunta justamente de lo de Brigham Young, lo leí en la mañana, o oye, justamente tenía problemas con Helen Mark Kimball, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué fuentes recomiendas? ¿Recomiendas algún podcast en especial, algún sitio web? ¿Qué recomiendas para alguien que quiera aprender más? Wow, es que lo que pasa es que está información diversa en todos lados. Como me gustaría que se creara un sitio web donde pusieran toda la información, ¿no? De cada persona y de cada aspecto cuestionable sobre la iglesia. Pero yo creo que podrían empezar por casi todo el contenido está en inglés, pero podrían empezar por Fair Mormon, por también escuchar las historias de personas que han regresado a la iglesia en un podcast que se llama Come Back Podcast. Ese podcast me ha influido muchísimo positivamente. ¿Y qué más? No sé. Saints Unscripted, ¿lo has escuchado? Ese canal de YouTube también a veces toca temas un poquito difíciles, a través del cual también he obtenido muchas respuestas. Víctor, bien, muchísimas gracias. Y, y es interesante, va a ser un- una experiencia especial y creo que, digo, de mi parte, pasé también ese momento que comentas, ¿no? Por el que estás pasando, el momento que voy a sentarme y leer el libro de Mormón completo y, y voy a ver qué onda con esto, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto, te deseo lo mejor y muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu historia, es muy valiosa y gracias por el valor y el deseo de compartirlo con los demás. No, de Y nada. Y antes de... Oh, perdón. también pueden contactarme a mí directamente. Me buscan en Instagram o Facebook, no sé, me contactan y lo que yo he aprendido se los puedo comunicar, ¿no? Tal vez darles más el contexto de algunos temas para que ellos puedan, su panorama pueda abrirse más y entender más las cosas. Claro que sí. Está bien si dejo el link de tu perfil de Instagram en la descripción. Sí, claro que sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Irving. Y de Gracias. igual forma a cada uno de ustedes, muchas gracias por ver este episodio. Y si les gustó, pueden compartirlo, darle me gusta, suscribirse al canal, o pueden seguirnos en Facebook, en Instagram o escucharnos en Spotify.
Y al final recuerden que el propósito es que el viaje de cada uno sea más informado.